Hola, buenas noches o buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos con Lo que no querés escuchar, el programa de Nuevas Fronteras, el colectivo Nuevas Fronteras. Y hoy el eje es memoria. Y aprovechando que ayer se cumplieron 74 años de la primera vez que votaron las mujeres en Argentina, que es una fecha muy importante, pero justo en una época donde el voto pareciera que va perdiendo importancia, que va haciendo que mucha gente, creo que ya la última elección fue alrededor de un 30% de gente que decide no ejercerlo a ese derecho, decide prescindir de esa herramienta. Así que hoy vamos a hacer honor como nunca al nombre de nuestro programa, hablando de lo que no querés escuchar. Vamos a hablar de política, pero te pido que no te vayas, que no cambies de emisora, que no apagues, que nos tengas un cachito de paciencia porque no vamos a hacer lo que hacen los políticos, que es tratar de venderte algo, convencerte de algo. Vamos a tratar de hablar de política desde una lógica distinta, escapándole al clásico piripipí que te hacen y que hizo que tanta gente se harte e incluso llegue a odiar la palabra. Así que si nos esperás un ratito, vamos a tratar de conversar de esto desde un enfoque distinto. Bueno, buenas noches. Estamos en Lo que no querés escuchar. Somos de Nuevas Fronteras, que es un grupo que trata de crecer ayudando a crecer. Con respecto a la consigna de hoy, donde te puedes ganar un desayuno o merienda en Rosolina Restobar, que nos acompañan y nos auspician en este programa. La consigna es: tal y como están las cosas, ¿ves posibilidad de futuro? Podés responder la consigna escribiendo o mandando un audio al WhatsApp al 2996 9175 7597, perdón, y llamando al 477-2140. Hoy, como dice Manu, vamos a hablar de la política, si la política sirve y cómo. Te escuchamos, Manu. Sí, o sea, retomando la efemérides que mencionábamos antes, lo de la primera vez que votó la mujer en la Argentina, y fue además uno de los primeros países del mundo en que empezó a votar la mujer, o sea que era algo bastante novedoso, pero eso había implicado una lucha larguísima de mujeres que habían intentado lograr ese derecho, que habían intentado avanzar en esa propuesta de igualdad. De hecho, había un movimiento que se llamó las sufragistas, que en Inglaterra fueron incluso reprimidas, tuvieron movilizaciones importantes, y aquí se logra en el año 51, primer gobierno peronista, y con el trabajo y la campaña que hizo Evita, ¿no?, en pos de ese voto. Y resulta que hoy, 74 años después, ya no solo que hay muchas mujeres que se desentienden de la política, sino que hay muchos hombres y sobre todo la gente más joven. O sea, pareciera que perdió importancia o pareciera que lograron que la gente empiece a creer que no tiene importancia su voto, que de última es una opinión en un momento donde todas las opiniones son iguales. Y te agregaría que si puedo no hacerlo, mejor no lo hago. Sí, es que se ha ido instalando esa idea de que es como una obligación más que un derecho.
Y yo creo que tiene que ver con que fue, por un lado, creciendo la profesionalización de la acción política. Hasta, yo siempre pongo este eje, creo que hubo una Argentina hasta la dictadura del 76 y ahí nació otra. Y hasta ese momento la acción política era algo casi natural de muchísima gente, más allá que fueran militantes o no, pero sí el informarse, el conversar, el discutir de política era algo bastante normal. El nuestro era un pueblo bastante politizado y en la juventud de aquel momento, en la que yo me incluyo, era una vocación. O sea, no digo que no había gente que viviera de la política, pero eran los altísimos dirigentes y muy pocos. El resto de la participación política era un ejercicio ciudadano. A partir del 76 obviamente se interrumpió toda acción política y a quienes participábamos en política nos reprimieron, muchos desaparecieron, muchos los exiliaron o nos exiliaron. Muchos tuvieron que alejarse obligatoriamente de la política y a partir de ahí ya empezaron a venir las nuevas generaciones como desconectadas con eso. Una primavera, cuando vuelve la democracia, que es cuando aparece el alfonsinismo y hay una gran adhesión ciudadana, pero después, ante la desilusión de lo que fue el gobierno de Alfonsín, como que la conclusión que se saca es no me representa. Y a partir de ahí ya se empieza a profesionalizar. La mayoría de la gente que participa siempre con un interés, o la mayoría, no digo que todos, pero con un interés personal de ver qué consigo, qué saco, cómo me garantizo una especie de trabajo profesional en la política. Y la política empieza a convertirse para el ciudadano común en algo que por un lado es de otros, la hacen otros en mi nombre, pero al final después no me representan. Crece la confusión, empieza, y sobre todo en estos últimos años, a partir de que aparecen las redes y aparece la tecnología y los algoritmos, esa confusión empieza a convertirse en una especie de tierra de nadie, donde ya no se puede creer en nada ni en nadie, donde no se sabe lo que es verdad y lo que no es verdad, donde la misma persona te puede afirmar algo hoy y pasado mañana decirte exactamente lo contrario sin que haya ningún tipo de, ¿cómo te decir?, de costo. Y por lo tanto se va generando la famosa grieta que ya se convierte en especie de burbujas aisladas unas de otras, donde no hay debate, que sería una instancia donde se pueda esclarecer cosas, donde se pueda uno escuchar y tomar decisiones en función de lo que argumenta uno y otro. Lo único que hay es descalificación. Y entonces, ante esa enorme confusión, ante esa, ¿cómo te digo?, pérdida de referencias, yo pensaba en la época en que yo estudiaba matemática y a veces en el desarrollo de de un teorema o en el desarrollo de la búsqueda de resolución de alguna ecuación, llegabas a estas instancias de pérdida total de referencia, donde ya no sabías dónde estabas parado. Y yo lo que hacía era borrón y cuenta nueva y volvía al principio. Volvía al origen del problema. Y un poco eso es lo que yo quería en esta charla que vamos a tener hoy, nosotros dos con los oyentes, y ojalá que alguno se anime y nos llame, aunque sea para decir que no está de acuerdo, o mejor, si nos dice que no está de acuerdo. ¿Qué sería volver al principio del problema?
Y yo creo que hay dos preguntas básicas, que es, ¿qué es la política en todo tema? O qué debería ser la política? ¿Y de qué me puede servir? Básico, partamos de los intereses más concretos e inmediatos de una persona que es un ciudadano de a pie, que no tiene tiempo de informarse mucho, que en general le llega la información de acuerdo a cómo lo detectó su algoritmo y por lo tanto no le llega información de otra gente que piensa distinto. Y yo creo que para poder entender hay que empezar, como digo, desde el paso inicial. ¿Quién sos? ¿Dónde estás parado? Y en ese sentido, desde ahí, ¿qué sería la política y de qué te puede servir? Y yo te contestaría frente a esas preguntas, nosotros vivimos en una sociedad, inevitablemente vivimos en una sociedad, o sea, somos socios de los que conviven con nosotros en el mismo tiempo histórico y de alguna manera en el mismo lugar. Ese lugar puede ser nuestro pueblo, ese lugar puede ser nuestra provincia, puede ser nuestro país o puede ser nuestro planeta. Ponerle cada que quiera, pero somos socios. Y si somos socios, tenemos que ver de qué manera organizamos esa sociedad. Y hay dos maneras básicas, que es la clásica de la época de los reyes, donde había un señor, aparentemente ungido por Dios en aquel caso, que él decía para dónde iba, cómo se hacía y quién se apropiaba de la renta de esa sociedad. Eso lo hicieron los reyes y después en algunos casos lo hicieron los dictadores, o lo hacen los dictadores. La otra, que a medida que evolucionó un poco el género humano, se fue imponiendo, que es la que se llama democracia, que es, nos ponemos más o menos de acuerdo entre todos, fijamos algunas reglas, que se llamarían leyes, buscamos algunas maneras más o menos ecuánimes de aplicarlas a esas leyes y a esas reglas, y más o menos entre todos decidimos hacia dónde va y quiénes o de qué manera se apropian de la renta. Eso se llama democracia y para hacer eso hace falta la política. O sea, simple y básico. Ahora, si no entiendes eso, que ha pasado, que ante esta enorme confusión que nos han ido instalando, hay muchísima gente que no lo sabe, pero no entiende. O sea, se desentiende, aunque cree que entiende. Si se desentendió, quiere decir que no entiende. Es básico. Es semánticamente básico. Ahora, si no entiendes hacia dónde va a ir el colectivo donde vivís, si no entendés de qué manera se van a apropiar de la renta que se produce donde vos vivís, trabajás y soñás, quiere decir que te desentendiste de lo básico de tu vida y de tu futuro. Pongamos un ejemplo. En realidad pongamos los dos ejemplos simultáneos y antagónicos. Pero partamos de una persona común que vive de su trabajo, que no es millonario, por lo tanto vive de su trabajo, o tiene que vivir de su trabajo, y votó a Milei en esa confusión. Esa persona, partamos de poner un dato,
el modelo actual que representa Milei y que en general representa la derecha, trata de que la sociedad vaya hacia donde lo necesitan los millonarios y la apropiación fundamental de la renta es por parte de los millonarios. Por lo tanto, todas las leyes que se ponen o que se modifican son a favor de los millonarios. Bien, esa persona que no es millonario, por votar eso, ¿se convierte en millonario? Me parece que no. No veo a los millonarios compartiendo con él su fortuna. Entonces, si no se va a hacer millonario, esa persona va a necesitar que la escuela pública funcione para que sus hijos tengan una escuela de calidad. Sí, pero votó que no. Va a necesitar que el hospital tenga todos los elementos y los médicos bien pagos, dispuestos a atenderlos y bien preparados. Sí, va a necesitar eso. En algún momento lo va a necesitar, pero votó que no. ¿Va a necesitar que le paguen un buen sueldo? Sí, pero votó que no. ¿Va a necesitar que le respeten sus derechos laborales y que le respeten el aguinaldo y que le respeten sus vacaciones y que si lo van a despedir le respeten su derecho a cobrar una indemnización justa? Sí, pero votó que no. Más aún, pensando ya más en el futuro. Esa persona nació en esta tierra o vino a esta tierra y se nacionalizó, por lo tanto es un ciudadano de este país. Y un país significa que hay una serie de recursos que estaban antes de que él viniera y va a estar después de que él se vaya, por lo tanto que son de todo el pueblo que vive aquí. El agua, la tierra, el aire, las riquezas generales. ¿Va a necesitar que le reconozcan su cuota parte de propiedad por ser un ciudadano de este país? Que, por ejemplo, tenga derecho a ir a visitar un río, o ir a poner una carpita en el lago, o irse unos días con una sombrilla a la playa, o tener un lugarcito de un terreno donde pueda hacer su casa. Sí, va a necesitar todo eso, pero voto que no. A ese nivel lleva la confusión cuando alguien se desentiende de la política y después te discute como si entendiera. Ahora, vamos al otro lado, para que no crean que estamos haciendo propaganda. Hablemos de los que votaron o votamos al campo nacional y popular. ¿Por qué votamos? Porque nosotros, desde el campo nacional y popular, creemos que el colectivo debería ir hacia una sociedad más igualitaria, a una sociedad que le diera oportunidades a los de abajo, que no estuviera regido solo por los intereses de los millonarios, que resuelva los problemas de la gente común, que resuelva los problemas de, no sé, de los servicios básicos, de que todo el mundo tenga acceso al agua potable, a los servicios sanitarios, de cloaca, a la luz, que tenga un terrenito para hacer su casa, a los problemas de transporte. Los que votamos eso, votamos en ese sentido. O sea, votamos dentro de la confusión a gente que dice que va a resolver esos problemas, pero no tiene esos problemas. Porque no toman el transporte público, porque no viven en lugares que falta el agua o que falta la cloaca, porque hace mucho, o no vivieron nunca, o hace mucho que ya no se toman el transporte público. Y en nuestra confusión terminamos votando a esa gente. Terminamos votando gente
que dicen que las medidas que van a tomar van en sentido distinto o contrario al que quieren los millonarios, pero son millonarios. Nosotros también estamos confundidos. Y en algunos casos, porque a ver, no todos son eso, algunos más decentes, sí quieren cambiar el rumbo. Sí quieren tomar medidas en sentido distinto a lo que quisieran los millonarios. Pero lo quieren hacer poniéndose de acuerdo con los millonarios, porque no se animan a enfrentarlos. Y va a ser muy difícil que los millonarios te digan, bueno, sí, dale, poneme más impuestos a mí para que la gente tenga mejores servicios. Va a ser difícil que te lo den, te lo concedan graciosamente. Y en la confusión nosotros votamos los progres de nuestro campo, que van a ver cómo hacen que los millonarios les cedan sus privilegios, y la verdad que estamos bastante confundidos. ¿Cuál es el problema de fondo de esta gente, los más decentes, los más progres, que en general a su vez son minoría dentro del campo nacional y popular? Que para enfrentar a los millonarios, para confrontar un modelo con otro, tienen que ponerse firme, y su única fortaleza es el acompañamiento de la población, esa misma que se desentendió de la política. Y no se animan a romper lo que dice el algoritmo de lo que la gente quiere escuchar. No se animan a decirle lo que la gente no quiere escuchar, obligarla a que la escuche, eso que estamos haciendo nosotros con los 3 o 4 pobres que nos están escuchando. Los estamos obligando a pensar en algo que es molesto. Le estamos diciendo que lo que ella cree que entiende, o él cree que entiende, se ha desentendido, por lo tanto no lo entiende. Y el algoritmo lo llena de información que simplemente le hace que siga pensando lo mismo que pensaba antes. Entonces, para ir cerrando esta primera parte, digamos que tenemos obligatoriamente a tomarnos un colectivo que nos va a llevar por un camino de cornisa, muy peligroso, de noche, con lluvia, y tenemos 2 opciones de chofer. Uno que está bastante borrachito y se ha fumado un par de porros, y el otro que es un suicida, que está loco y que además odia a los colectivos, odia a los que vamos en el colectivo, y además es tan hijo de puta que cree que él va a volar. O sea, ante esa instancia estamos, y yo creo que estaría bueno que nos bajemos de nuestra propia pelotudez y entremos a pensar, primero nos bajemos del colectivo, segundo empecemos a charlar entre nosotros, después veamos qué hacemos si nos subimos y quién maneja ninguno de esos otros dos, que nos pongamos de acuerdo entre nosotros, y eso es política, y en todo caso, si no sabemos manejar ninguno, vayamos caminando.